Querido público del Octavo y Radio Centro, estamos ya en la antesala de la jornada electoral que se realizará este domingo 2 de junio. Quedan menos de 3 días de campaña antes de que inicie la veda y es tiempo de hacer una última revisión de las preferencias electorales. Lo que muestran las encuestas es que, perdón, espérenme un segundito, porque me acabo de dar cuenta que mi micrófono no está conectado. Espérenme, perdone. Aunque te oímos perfecto, ¿eh? Es que ayer Sí, con yo la sí. lluvia, sí, pero ayer con la lluvia entró el agua y entonces tuve que desconectar todo para que no hubiera un cortocircuito. ¿No vieron cómo granizó ayer? Sí, cañón, sí, 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 sí. Otra vez, me cuentas otra vez, por favor, Oscar, ¿va? Querido público del Octave Radio Centro, estamos ya en la antesala de la jornada electoral que se realizará este 2 de junio. Quedan menos de 3 días de campaña antes de que inicie la veda y es tiempo de hacer una última revisión de las preferencias electorales. Lo que muestran las encuestas es que a nivel presidencial las campañas no se han movido prácticamente nada. Las encuestas no se han movido mucho en esta campaña. De marzo a mayo se presentaron apenas pequeños cambios que son resultado fundamentalmente del crecimiento de Jorge Álvarez Maínez, que lo coloca, digamos, en los 2 dígitos y le estaría restando a Claudia y a Xóchitl, al parecer, casi por igual. De esa manera podemos esperar pues un 55% para Claudia, un 35% para Xóchitl y un 10% para Maínez. Más o menos eso es lo que están planteando las encuestas. En fin, para conocer el estado de las preferencias a una semana de la elección, hoy conversamos en el octágono con Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, y con Rodrigo Galván, director general de las Heras de Motecnia. Gracias a los dos por acompañarnos. Las preferencias electorales rumbo a la presidencia se han mantenido bastante iguales, decía yo, desde hace meses. La única diferencia es que Maínez creció alrededor de 5 puntos, restándole un par de puntos a las punteras. ¿Es normal que en una campaña las cosas se mantengan así y pues ahora sí que el termómetro casi no se mueva? ¿Es algo común o es más bien síntoma de una mala campaña opositora? ¿O cómo se lo explican ustedes? ¿Quién quiere empezar de los dos? Rodrigo. Adelante. Sí, no es normal, no es común, eh, porque si hablamos de las últimas campañas electorales, digamos, de contemporánea de Fox para la fecha, digamos, ¿no? Por supuesto que lo de Fox fue un fenómeno. En el caso de la que siguió, que fue Calderón y el presidente, el hoy presidente AMLO, que estuvo muy cerrada y al final, y no, o sea, se estuvo moviendo. De hecho, por un momento Madrazo estuvo en segundo y luego no, y un asunto así. En el 2012, después de un evento en la Ibero, las cosas se iban cerrando. Si hubiera durado un poco más, no sé qué hubiera pasado. Sin embargo, en el 2018, el morbo estaba en quién iba en segundo lugar. La guerra estuvo entre Mid y Anaya, ¿no? Pero con el puntero no ocurrió. Me parece que de ahí viene un poco la explicación de por qué no se mueve y es muy sencilla. Este país está polarizado, completamente polarizado. No hay términos medios. Tenemos lo impresionante del presidente, no es el 70%, todos los anteriores tocaron en algún momento el 70%, sino esa estabilidad que con tal polarización me parece que su aprobación no pasa por los resultados, pasa por la panza. Quiero decir, esa gran polarización divide a dos Méxicos, sin embargo, uno claramente es el 70% y el otro es el 30%. Por eso la estabilidad de las campañas también. Roy Campos. A ver, mira, considera también que desde 2000 un candidato, en este caso es candidata, oficial no empezaba como puntero. Es decir, tanto en el 2006, 2012 como 2018 era un candidato opositor. Y entonces las campañas eran distintas. Era la campaña de decir cómo bajas a ese opositor
con el aparato de gobierno que tengo, el aparato de poder, porque era el poder el que iba abajo. Bien, y sí se movieron, como dice Rodrigo, se movieron 2000, 2006, 2012, 2018, se movían. En 2006 yo creo que se movían porque además la Bastilla hizo muy mala campaña y Fox una muy buena campaña, o sea, entre otras cosas. Y en cambio aquí, Claudia, cuando inicia en una población polarizada, muy difícil de hacer que se cambien de polo. Hay un polo más grande que el otro polo. El presidente se dedicó a separarlos y es muy difícil convencer a alguien que se cambie al otro polo. O sea, es muy difícil. Y entonces sus estrategias han sido más de participación que de cambio de preferencia. Y entonces, Claudia, es una campaña de mantenimiento, sin riesgos, sin nada que se equivoque, muy profesional, como para mantener. Ahora, se ha movido, pero como las distancias son tan grandes, parece que no se mueve, ¿no? De movido de, unos lo traen de 61 a 56, 5 puntos son muchos, ¿no? O sea, pero parece que no, porque la distancia con respecto al segundo lugar, pues ahí se mantiene muy amplia, entonces parece que no se mueve. Por cierto, estamos hablando de las presidenciales, pero en las estatales puedes encontrar muchas que no se movieron este sexenio. Muchas. Ahora, ¿qué tanto los mexicanos votan la misma opción para la presidencia de la República que para diputados federales y senadores? Lo pregunto porque una de las prioridades de Morena en esta campaña ha sido conseguir su llamado Plan C, para evitar, digamos, el siguiente sexenio, las dificultades pues, que le fue poniendo la oposición a lo largo de esta administración, sobre todo durante la segunda mitad. Sin embargo, conseguir una mayoría calificada se antoja muy complicado. ¿Cómo se imaginan ustedes que quedará conformado el Congreso? ¿Tienen ustedes cálculos aproximados de qué porcentaje de gente lleva a cabo, digamos, una práctica de voto cruzado o qué se pudiera esperar en materia de voto cruzado? El que quiera de los dos empezar, por favor. Rodrigo, te toca. Sí, Rodrigo. gracias. Siempre hay voto cruzado, siempre hay. A lo mejor no necesariamente es que vote por el Morena en un lado y PAN en el otro. A lo mejor es Morena y abstención o nulo. O a lo mejor los dos, de todos los puestos, solo quiero ir cambiando de partidos porque quiero darle un voto a toda la alianza. Siempre hay voto cruzado. Ahora, lo que sí es cierto es que en aquellos estados en donde no hay una elección que jale morbo, como una de gobernador, como una de presidentes municipales, como los hay estados donde solo se va a elegir senador, diputado federal, diputado local, donde la gente siente que no hay una, digamos, relación directa entre quién gana y su beneficio, sí hay mucho menos voto cruzado y siempre van mucho más en línea. Ahora, en esta elección en particular, los 9 estados son de listas nominales muy altas y me parece que sí podemos ver mucha diferencia entre lo que ocurre para presidente de la República y para senadores, para gobernadores y sobre todo para presidentes municipales. Yo Roy. no veo que el estatus de la Cámara vaya a cambiar. Bien, Roy. A ver, la mayoría calificada va a ser bien difícil lograrla, o sea, muy difícil lograrla, ¿no? Por la forma en que están diseñados los mecanismos, ¿no? Mi estimación, por ejemplo, para el Senado. En el Senado, la mayoría absoluta de Morena creo que está asegurada, yo lo traigo como mínimo 73, como mínimo, y máximo, máximo en un escenario extremo 86, que son los que requiere, pero se requeriría, es una probabilidad muy baja de que logre 86, requeriría que en todos los estados donde se partió el Verde y el PT con Morena, pues que en al menos 12 de ellos, bueno, se separaron en 12, en 10 de los 12 le funcione, no le va a funcionar en todos. Y que en algunos estados donde está peleando el Senado, como Jalisco o Nuevo León, se llevara la primera fuerza. Entonces, no, bueno. Voto diferenciado. En el 2018, en todos los estados, en todos hubo voto diferenciado. López Obrador se llevó mucho más votos que lo que se llevó Morena y aliados para el Senado y para los diputados, a pesar de que él hizo el esfuerzo de pedir el voto parejo. Se llevó muchas alcaldías y distritos gracias a eso. Hoy está haciendo lo mismo, pero desde el poder. Y desde el poder puede que le funcione más pedir este voto parejo.
Claudia, al pedir el voto parejo, entre otras cosas, también manda la señal de que la presidencia ya la gané. Claro, Entonces, yo es encontré parte en del... las calles mucha gente que está pensando en Sí, eso, en un voto diferenciado, me llamó la atención, e incluso gente en la Ciudad de México que va a votar a Claudia para la presidencia y a Taboada para la jefatura de gobierno. mira, Me el llamó la atención ver eso. el día de hoy es un ejemplo muy claro del voto diferenciado, lo publicado por el Reforma en Jalisco. O sea, en Jalisco pone a Lemos 10 puntos adelante. Lemos 10 puntos adelante lo pone. Pero ahí mismo en Jalisco, en la elección presidencial, Claudia arrasa, arrasa. O sea, ahí, Claro. de qué tamaño es el voto diferenciado en Jalisco, por lo pronto medido por la preferencia, en este caso, medido por Reforma, impresionante. Claro. En 2024 se renuevan también 9 gubernaturas, 6 de estas 9 son gobernadas por Morena. Al parecer, en 4 de ellas mantiene la 4T una ventaja, pues, más o menos holgada: Chiapas, Tabasco, Puebla, la Ciudad de México, pero 2 parecen especialmente complicadas. Una es Veracruz y la otra es Morelos. No sé si ustedes coincidan en ese diagnóstico. ¿Con cuántas gubernaturas creen que termine al final Morena, y dónde aventuran ustedes que Morena puede llegar a perder? ¿En qué entidad federativa, Rodrigo? Te perdimos, Rodrigo. Perdón, me muteé. Ni Adelante. cerca en Veracruz y Morelos de estar empatado. Yo estoy viendo muchos puntos de diferencia, 22 en Morelos y más de 30 en Veracruz a favor de Morena. Me parece que Guanajuato, aunque se va a acercar muchísimo, no veo que pierda el PAN o la alianza en Guanajuato. Me parece que después de ciertos eventos en Jalisco mantiene también Movimiento Ciudadano, aunque también va a estar cerca Morena por este arrastre, habrá que ver en qué acaba. Y lo que yo siempre llamo la joya de la corona, que es Yucatán, que para mí se está recargando un poco hacia Morena, pero las diferencias son mínimas. Por lo tanto, si ustedes me preguntan, yo creo que el estatus de los estados no va a cambiar en ningún lado, solamente en Yucatán. Wow, Roy. Mira, parece que nos pusimos de acuerdo. Yo coincido con Rodrigo en los ganadores. O sea, voy a coincidir en todos. Mira, de Veracruz lo que te daría es, ¿dónde está la información como para pensar que está cerrado? No hay ninguna encuesta en viviendas publicada que diga que está cerrada. Ninguna. O sea, es toda la percepción de las campañas que nos llegan, pero no hay ninguna percepción. Incluso, y de Morelos también, yo publiqué la semana pasada 12 puntos adelante la candidata de Morena. No las veo cerradas. Entonces yo creo que Morena, las 6 que gobierna, tiene gran posibilidad de conservarla las 6. Y además pelea las 3 siguientes. O sea, Morena está 6 con ventaja y 3 peleando. Entonces, el número de estados para Morena, yo creo que se va a quedar de 6 a 7. O sea, de 6 a 7, por eso. Y Rodrigo, cuando dice la joya de la corona, coincido que es la joya de la corona no porque sea padrón grandote, ni no, porque el sur del país, de la Ciudad de México hacia abajo, todo está gobernado por Morena menos Yucatán. Bien, está el caso de la Ciudad de México, que lleva gobernada 27 años por la izquierda, ahí dependiendo si contamos a Mancera como parte de la izquierda o no. Pero hoy publica, por ejemplo, el Financiero una encuesta que coloca a Clara Brugada con 51% contra 42% de Taboada. Sin embargo, al calcular votantes probables, la diferencia se reduce a 5%. ¿Cómo ven la Ciudad de México? ¿Hay riesgos de que Morena pueda perder la Ciudad de México? Vamos a invertir el orden, Roy Campos, empezamos contigo. A ver, primero es el antecedente y la percepción. O sea, el antecedente es que en el 2021 pasó algo en donde la oposición tuvo más votos, que la encuesta para seleccionar candidatura en la Ciudad de México no fue la que quedó adelante, sino el género determinó que ella ganó la elección, pero ganó la elección con el criterio de género, o sea, no es que la haya perdido. Eh, que el antecedente de que 9 alcaldías las ganaron, el antecedente de que ya ha habido una elección cerrada en la Ciudad de México, pero desde el 2000, cuando López Obrador ganó por 4 puntos a Krill, desde entonces no hay elecciones cerradas, pero esos antecedentes te hacen decir va a ser más cerrada.
pero datos, no. No hay ni un dato que nos diga lo contrario. Creo que sí va a ser más cerrada que la nacional, sí va a ser más cerrada. De hecho, también hicieron este rollo tratar de meter la narrativa de que Clara y Claudia no se llevan, o sea, meter esta narrativa, la metieron, y la otra es que Santiago no ha sido mal candidato. O sea, todo eso hace pensar que puede ser cerrada. Bien, Rodrigo, ¿cómo ves, por ejemplo, el Congreso de la Ciudad de México? Ahí la encuesta del Financiero lo pone todavía más cerrado, le da 47 a Morena, 44 al PRIAN. Pareciera que, aunque bueno, gane Morena la Ciudad de México, probablemente va a estar muy difícil que tenga mayoría en el Congreso de la Ciudad de México y que ahí sí Movimiento Ciudadano sería la bisagra para que Clara Brugada pueda gobernar. ¿Cómo ves el panorama, Rodrigo? No lo veo, no lo veo. Al antecedente de los que habla Roy, le sumo el 2021 que pareciera que fue un espejismo donde todo el mundo se confió porque esa elección de delegados en el 2000, de alcaldes en el 2021, la alianza, no la veo tampoco. Me parece que en aquel momento la gente morena dejó de votar. No veo cómo deje de votar en esta elección. Y a mí me parece que la Ciudad de México la va a ganar Morena contundentemente, más de 10 puntos. Creo que va a tener mayoría en el Congreso local y creo que va a recuperar muchísimas alcaldías. Bueno, pues Rodrigo, muchas gracias, Roy, Gracias a también. ustedes. Próximo lunes ya vamos a tener los resultados. Yo les propongo que a esta misma hora pudiéramos conversar con ustedes, a ver, que nos digan pues si las encuestas se equivocaron, si no se equivocaron. Siempre las encuestas Pero ya dijimos que digamos, no la cosa. hablamos de las encuestas, ¿no? Porque Es, los periodistas también se pueden equivocar. tienes Los, razón, tienes razón, tienes razón. Pero bueno, ahí podemos balconear a los encuestadores chafas eso sí, y feliz, hablar de cómo ustedes dos acertaron. ¿Qué les parece? feliz de la vida. Espero. Bueno, muchas gracias. Saludos. Vale, Gracias a ustedes. hasta, hasta Adiós. luego.